Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a hacer una guirnalda de calcetines muy mona para decorar nuestra casa. Con esta idea podríais hacer, por ejemplo, un calendario de Adviento muy chuli, poniéndole los números bordados, pintados o con vinilo, o simplemente podéis hacer esta guirnalda para darle una decoración navideña a un rinconcito de vuestro hogar. Entre los materiales que vamos a necesitar, pues os voy a dejar por aquí en la cajita de descripción del vídeo el patrón descargable para que os sea más sencillo hacerlo. Solo tenéis que imprimirlo en tamaño real y tenéis que tener en cuenta que este patrón no incluye márgenes de costura, es decir, tendremos que marcar por el borde y tendremos que dejar un pequeño margen por donde perderemos para a la hora de coser. Necesitaremos también telitas navideñas, podéis utilizar retales que tengáis por casa. En este caso estos estampados los voy a utilizar para las decoraciones del calcetín. Las decoraciones no necesitamos que sean una tela muy gruesa, así que voy a utilizar un popelín y voy a utilizar una luneta para lo que es el fondo del calcetín y así darle un poquito más de consistencia. Vamos a utilizar hilos a juego, podemos utilizar pincitas de madera, por ejemplo, para darle un toque tipo tendedero, o incluso podéis ponerle un trocito de lazo a cada calcetín para colgarlo. Vamos a necesitar lazo, cuerda o cualquier cosa para poder colgar los calcetines, un marcador, tijeras para papel, tijeras para tela y yo voy a utilizar también unas tijeras zigzag para los bordes para que no se deshilachen demasiado. Y listo, eso sería lo que necesitamos simplemente para hacer nuestros calcetines. En primer lugar vamos a imprimir nuestro patrón en tamaño real. Tenéis que comprobar que el cuadradito de arriba mida 1 por 1 centímetros y así veréis que es el tamaño correcto para que os salga igual que a mí. Recortaremos por el borde el primer calcetín y este nos va a servir de guía para recortar la pieza base. En este caso yo voy a utilizar la luneta básica color lino y vamos a recortar el otro para utilizarlo como guía para las formitas que vamos a recortar en los retales estampados o lo que vayáis a utilizar para ello. Bueno, y ahora necesito que prestéis un poquito de atención porque esto es importante. Tenemos que dejar una serie de márgenes alrededor de también las piezas pequeñitas. En este caso, en la pieza de arriba, lo que es el puño del calcetín, vamos a dejar por todo el contorno un bordecito y en lo que sería el talón y la punta solo lo vamos a dejar por la parte externa, es decir, por el borde interior no vamos a dejar margen de costura. ¿Y esto por qué? Porque simplemente le vamos a hacer una costura para poder aplicarlo a la pieza base simplemente y el margen tendrá que quedar por el borde exterior. Pero en el caso del puño vamos a hacer un dobladillo para que quede más mono. Vamos a comenzar recortando la pieza base y para cada calcetín vamos a necesitar dos piezas base, una para el delantero y una para la parte trasera. Entonces yo doblo directamente la tela por así en doble, coloco el patrón encima y dejo un poquito de bordecito por el contorno como margen de costura. Podéis dejar 1 centímetro, medio centímetro es suficiente porque es una pieza pequeñita. Vamos a marcar por el contorno con un boli que se borre con la plancha o con cualquier marcador que tengáis. Y vamos a recortar directamente en doble, pues para que no sea más rápido. Vamos a recortar tantos pares de piezas como calcetines queramos hacer. Sujetamos las dos piezas con alfiler y recortamos pues dejando un pequeño borde por todo el contorno. Ya tenemos nuestro primer calcetín recortado. Nos vamos ahora con las telitas que vamos a utilizar para las decoraciones de puño, talón y punta. Ya teníamos marcado con flechitas por donde tenemos que dejar el margen, es decir, en la punta y el talón por el borde exterior y en el puño por todo el contorno. Así que vamos a situar nuestras piececitas así, con el sentido correcto de la tela
Y yo solo le voy a poner la decoración por una de las dos caras, aunque podríais hacerlo por las dos. Pero el puño lo voy a utilizar tanto por delante como por detrás para que quede así mejor rematado la parte superior. La pieza del puño, como os he dicho, vamos a dejar un margen de costura por todo el contorno. Vamos a recortar dos piezas, una en un sentido y otra dándole la vuelta, ya que no son iguales por delante y por detrás. No son simétricas hacia un lado y hacia otro. Marcamos con el boli y recortaremos dejando margen por todo el contorno. A la hora de colocar las piezas vamos a ir eligiendo los estampados que más nos gusten. Para la punta y el talón pues voy a coger, por ejemplo, estas hojitas. Y tenemos que tener en cuenta lo que habíamos dicho sobre el margen de costura. Tenemos que dejarle por donde tenemos indicadas con las flechitas un pequeño bordecito sobre medio centímetro aproximadamente. Así que marcamos por el contorno, por este lado no tenemos que dejar margen de costura, pero por este otro lado sí. Así que le voy a hacer unas pequeñas marcas, así con el mismo boli, para indicar que por aquí tengo que dejar un sobrante. Por el otro lado, por el talón, igual. Colocamos donde nos guste, marcamos el contorno y dejaremos solo por la parte exterior un pequeño margen de costura por aquí. Y sin más dilación vamos a pasar a recortar. Ya tenemos todas las piezas recortadas, dos piezas del calcetín, cada una hacia un lado, aunque da igual cómo las recortemos si el estampado es igual por delante que por detrás. Una pieza de la punta, ahí la he colocado al revés, así. Una pieza del talón y dos piezas de lo que sería el puño. Esto nos va a servir como plantilla incluso para colocar nuestras decoraciones. ¿Veis? Nos guiamos por la línea que habíamos marcado porque se ve un poquito por el revés y lo vamos a sujetar con alfileres. Y la pieza del puño, que es lo que remata la parte superior, la vamos a colocar por detrás. Sí, es un poco extraño, pero ahora lo entenderéis. La vamos a colocar por detrás con el estampado cara bonita con cara trasera, digamos. ¿Vale? El estampado va hacia adentro. Vamos a colocar aquí un alfiler y vamos a coser. En el otro lado del calcetín tenemos que hacerlo a la inversa y también vamos a colocar la cara bonita por detrás, ¿veis? Hacia adentro. Y vamos a sujetar también con un alfiler. Ahora ya tenemos todo preparado para ir a la máquina de coser. También podéis hacerlo con puntada a mano si no tenéis máquina, porque este proyecto es súper pequeñito y fácil de coser todo a mano. Comenzamos por la parte superior y vamos a coser justo por la línea que habíamos marcado. Cosemos por este bordecito, rematando al principio y al final de la costura. Una puntada recta, aguja, pues depende del grosor que estemos utilizando. Yo estoy utilizando una aguja universal de 80, 90, está bien. Y vamos a hacer lo mismo con el otro puño de la otra parte del calcetín. Cosemos por la parte de arriba por la línea que tenemos marcada, rematando al principio y al final de la costura. Y ahora vais a entender lo que estamos haciendo. Vamos a voltear hacia atrás, hacia la parte delantera donde está ya colocadas las decoraciones, de esta forma, y vamos a introducir hacia adentro el margen de costura que habíamos dejado. Así vamos a hacer un dobladillo y ya tenemos el puñito rematado por arriba, ¿veis? He doblado justo por la línea que tenía marcada y lo he metido hacia adentro. Así. Sujetamos y vamos a pasar una costura por aquí por el borde, simplemente para rematar esta parte superior y que no quedara pues deshilachada y que se viera.
En el otro lado vamos a hacer lo mismo. Volteamos hacia atrás, doblamos y la parte inferior la metemos hacia adentro por la línea que teníamos marcada. Así. Vamos a intentar que coincida a la hora de coser ambas piezas, pues que se vea más o menos por el mismo lado y que coincidan los dos puños. Y ya está. Vamos ahora a coser una puntada recta por el borde superior de ambas piezas. Aprovechamos ya que estamos en la máquina y vamos a coser también esto de aquí. Podemos utilizar una puntada recta o una puntada en zigzag. Yo voy a utilizar un zigzag pequeñito para que me remate bien. También podríais utilizar eh, una puntada tipo fechón o cualquier decoración que tengáis por la máquina, lo que queráis. Ahora vamos a coser el talón de la misma forma, con un zigzag pequeño al borde de la tela. También podríais utilizar algún tipo de adhesivo textil, pues para sujetar esto simplemente y no tener que coser, pues más fácil todavía. Vamos a sujetar ahora cara bonita con cara bonita, parte delantera y parte trasera de nuestro calcetín y vamos a sujetar con alfileres. Si queréis utilizar un lacito para poder colgar los calcetines, ahora es el momento de colocarlo. Lo podéis colocar por la parte trasera para colgarlo simplemente con una cuerda. Podríamos introducir la cuerda por dentro del lacito. Yo voy a utilizar las pinzas que me resulta así más mono, pero bueno, podéis utilizar la forma que queráis. Y por la línea que habíamos marcado al principio, por el contorno, vamos a coser directamente guiándonos bien por esta línea y haciendo bien las curvitas. Vamos a rematar al principio y al final de la costura y listo. Ahora podréis hacerle un zigzag por el borde si queréis. Yo voy a recortar directamente con tijeras en zigzag para que no se deshilache, pero podréis remallarlo o utilizar un zigzag pequeñito, lo que queráis. Lo dicho, yo voy a cortarlo así. Además, haciendo estos pequeños piquetes que hace la tijera, hace que la forma redondeada también salga mejor al dar la vuelta. Y también descargamos un poquito de tela los bordes para que no se vea tan abultado al ser una pieza pequeñita. Entonces estos calcetines no tienen forro, sino que simplemente tienen una parte exterior y por dentro pues van con el zigzag. Es un adorno sencillo de hacer, pero si quisierais hacerlo con forro, pues os dejo por aquí arriba enlazado otro tutorial de calcetines navideños que lleva su forro y que ese ya sí lo hice más grandote, pues para regalos, chuches y demás, para ponerlo sobre la chimenea o colgado en la pared. Yo en mi casa, pues por ejemplo, lo colgamos en la escalera todos los años para que los Reyes Magos no los rellenen. También los podéis utilizar para Papá Noel o cualquiera que sea vuestra tradición en vuestra casa. Ya tenemos nuestro primer calcetincito terminado y volteado bien. Veis que queda bastante bien hacerle el zigzag con la tijera. Y vamos a hacer más calcetines, repetir la misma operación hasta tener todos los que queramos. Yo he hecho varios así para que lo veáis de ejemplo. También podemos pasarle una planchita por encima para dejarlo todo más asentadito. Y simplemente vamos a coger una cuerda, un lazo, cualquier cosa para colgar nuestros calcetincitos y unas pincitas pequeñas de madera. Como ya os dije, podéis hacerle bordado aquí o pintado o con vinilo los numeritos para hacer un calendario de Adviento. También podéis ponerle los nombres de las personas que tengáis en vuestra casa, así para darle un toque más personalizado o lo que queráis, lo que se os vaya ocurriendo. Podéis utilizar también los calcetines sin la cuerda de arriba y podéis utilizarlos para decorar vuestro árbol de Navidad.
pues podéis colgar varios calcetines por el árbol y quedaría muy bonito. Si lo vais a utilizar como calendario de Adviento, podéis ponerle dentro regalitos adaptados pues a quien conforméis vuestra casa, ¿no? Podéis utilizar chuches, bombones, galletas, o si es para niños, pues pegatinas, algún regalito pequeño, algún muñequito. Decidme qué os ha parecido este tutorial, si os ha gustado y si vais a hacerlo para estas navidades. ¿Tenéis alguna tradición navideña en casa que queráis contar por aquí, así curiosa? Os dejo por aquí en la cajita de descripción también una lista de reproducción de tutoriales navideños. Un saludito y nos vemos en el próximo tutorial.